Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Kikosis por Globovisión. Hoy trataremos un tema bastante complejo donde hay mucha información y se trata del tema migratorio. Y para ello tenemos a nuestra invitada de hoy, María Montoya, la doctora María Montoya. Ella es abogada especialista en Derecho Migratorio. Bienvenida, María, ¿cómo estás? Gracias, buen día, todo bien. Mira, vamos a partir en esta conversación para aclarar todas las dudas que se tejen, arrancando por la cantidad de venezolanos que están en el exterior. Okay, ¿Cuáles son los estimados? Según ACNUR y la Organización Internacional de las Naciones, la ACNUR entendiendo como la agencia que trata todo el tema de la migración en el mundo, indica que son 7.8 millones de venezolanos hasta finales del año 2024 que abandonaron las fronteras o el territorio venezolano, según la ACNUR. Ok, y desde otra fuente también se tienen cifras. Fíjate, hay cifras que no son oficiales que indican que se acercarían más o menos a 8.300.000, pero no son cifras oficiales. ¿Por qué no son cifras oficiales o por qué no contabilizadas por la ACNUR? Porque no han actualizado ni la ACNUR ni la R4B, que son las agencias R4B de Venezuela. Son las agencias que manejan el número de la migración en estadísticas, no han actualizado la plataforma. ¿Desde cuándo no se actualiza? Desde el año pasado. Eso quiere decir que en los últimos 3 meses hay un número que está vagando, que inclusive desde finales de diciembre hay un número que no está siendo contabilizado y que es muy probable que podrían llegar a 8 millones, pero esa cifra es no oficial. Ahora bien, vamos a remitirnos a los países donde están los venezolanos, de ese estimado que se tiene de 8 millones, vamos a redondearlo así. El país que más ha albergado migrantes venezolanos, el país de mayor receptoría de venezolanos, sin duda es Colombia, por la estrecha relación histórica entre ambos países y además que es un país fronterizo con Venezuela. Por la cercanía. Por la cercanía pueden llegar inclusive a través de un carro, cruzas la frontera en carro, caminando, no necesitas un boleto aéreo necesariamente para llegar hasta Cúcuta, por ejemplo. Entonces, la relación histórica, como decía, y además la cercanía. Después de Colombia tenemos a Perú, a Ecuador, a Chile, a Argentina, y hay una población migrante venezolana en España, 340.000, 345.000 venezolanos en España en este momento. Más recientemente, por una política de apertura en Brasil, hay también un número interesante de venezolanos allá, aproximadamente 100.000 para este momento, y están teniendo la oportunidad de reivindicarse legalmente, es decir, tener estatus legal en ese país. ¿Y Argentina? ¿Qué datos tenemos? Argentina es la que tiene, digamos, menos población migrante, pero porque está más alejada de Venezuela, es más complejo llegar y quizás también más costoso. Y en tiempo, un boleto aéreo para Argentina tiene un costo, como ya lo comenté, y es un vuelo de 9 horas, por ejemplo. El tema con Argentina, digamos que hay una particularidad. La mayoría de los venezolanos que están en Argentina ya con 5 años pueden obtener la nacionalidad. Es muy fácil regularizarse y además que es un país que ha tenido mucha apertura a la mano de obra venezolana y al talento venezolano. Ok, dijiste que el segundo país era Colombia y el primero, los Estados Unidos. No, el primero es Colombia. Estados Unidos tiene una población migrante venezolana importante, pero Colombia tiene 2.5 millones de venezolanos. En Estados Unidos hay aproximadamente 345.000. Mucho menos. ¿Y están alojados en qué estados? Mayormente en el estado de la Florida, y eso tiene que ver con tema idioma y con tema clima, porque Venezuela es un país tropical, aquí no tenemos inviernos ni tenemos estaciones, el clima se mantiene y dentro de la migración hay un índice reiterado que el clima afecta las emocionalidades de cualquier persona. O sea, esos países donde ven sol solamente 3 meses al año tienen índices elevadísimos de depresión. Lo mismo pasa en la migración y súmale también lo importante que es la emocionalidad en los migrantes y los síndromes que los afectan. Sí. Hablaste del estado de la Florida y otro más. Texas. Texas Porque es un estado fronterizo con México. Y de hecho, las 8 fronteras de Estados Unidos, de las que más son utilizadas, son las fronteras en el sur, que es por donde entran a Estados Unidos desde México. ¿Y qué información se tiene de México y Panamá?
¿Con respecto a? Con respecto a la cantidad de venezolanos que están allí. Fíjate que los números de la cantidad de venezolanos en México han estado reduciéndose los últimos meses por la imposibilidad de entrar a Estados Unidos a través del aplicativo CBP One. ¿Qué es lo que pasa? Dejó de funcionar esta aplicación que dejó entrar a Estados Unidos casi 1 millón de personas, variedad de nacionalidades, pero mayormente venezolanos, y esto disminuye la posibilidad de entrada. Las personas que no pueden quedarse en México están retrocediendo en la migración o haciendo una luego una migración de retorno pasando por toda Centroamérica o regresándose directamente a Venezuela. Pero vamos a explicar con más detalle para aclarar la confusión. ¿En qué consiste este mecanismo o esta herramienta? Tú me aclararás cómo es el CBP One. CBP One es una aplicación que CBP descargaban One, los migrantes en su teléfono y les permitía, estando en México, solicitar una cita para entrar a Estados Unidos, a tener una cita con un funcionario de migración para tener la cita de miedo creíble. En esa entrevista veían miedo creíble, veían si calificaba o no, y cuando calificaban entraban bajo una figura de parol, que no es el parol humanitario exactamente, sino que entraban bajo la figura de parol, que es una figura de protección, que es a lo que llaman libertad condicional, si habrás escuchado que entraban con esa aplicación, y la terminología utilizada en Estados Unidos era fue de libertad condicional. Esa aplicación ya no existe o no funciona de esa forma. Ahora se le llama CBP Home y la están utilizando, o pide el Estado americano utilizarla para registrarse y solicitar la deportación de manera personal. No cuando toman a la gente en las redadas de migración, sino que el propio migrante decide regresar, se registra en la aplicación y solicita que se le coloque en la lista de espera de los vuelos de repatriación. O sea, es lo que es la autodeportación. Ese concepto no existe. Si buscamos en la literatura que basa sobre la migración, no existe tal cosa como autodeportación. Es el nombre que se le ha dado en Estados Unidos. Lo cierto es que el migrante solicita que se le deporte, pero realmente lo que quiere es entrar en el programa de retorno al país donde vivía antes de Estados Unidos o retornar a su país de origen. Entonces esa figura del CBP Home, si no la cumples, si no te adhieres a ella, ¿qué represalias, qué consecuencias tiene para el venezolano? Fíjate, yo no hablaría de represalias, sino las consecuencias legales. ¿Qué sucede? La CBP One fue, como acabamos de comentar, una aplicación para que los migrantes tuvieran la oportunidad de entrar a Estados Unidos de forma más regularizada. Les daban 2 años después de la entrada y haber tenido la entrevista con funcionarios de migración. Usted tiene 2 años y tiene permiso de trabajo. Si el migrante, estando en Estados Unidos, no hizo un cambio de estatus, es decir, se quedó con ese estatus migratorio, porque también está el tema del pago de la asesoría legal. Tienen que buscar un abogado especialista en migración que pueda ejercer en el estado donde estén, y es algo que con mucha repetición digo en las entrevistas que me hacen, pero es cierto. Lamentablemente la migración venezolana de los últimos 5 o 6 años ha sido referencial, y no necesariamente lo que es bueno para ti sea bueno para mí. Yo necesito buscar asesoría personalizada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No buscaron asesoría, se quedan con esa libertad condicional, no trataron de buscar otra medida migratoria que los regularizaba. Resulta que el CBP One acaban de declarar que se levanta ese alivio migratorio, y todos aquellos quienes fueron beneficiarios de la CBP One ahora tienen que abandonar Estados Unidos. Les llega un correo electrónico, que de hecho me han mandado algunas personas que fueron mis clientes aquí en Venezuela, el correo que les llega, y el correo indica básicamente que tienen que retirarse del país inmediatamente. Cuando tú me preguntas cuáles son las consecuencias legales, bueno, una de ellas es que si lo toman a usted en una redada de migración y lo deportan, no podría volver a entrar a Estados Unidos, más nunca. Diferente es que si usted entra a CBP Home y se registra y se pone en lista de espera para regresar en alguno de los vuelos de vuelta a la patria, podría en algún momento, según indican las propias autoridades americanas, regresar a Estados Unidos. Vamos a hacer la primera pausa, María, para seguir hablando de este tema tan importante aquí en Venezuela.